Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Novena Cofradía, el podcast de Cuarto Mundo donde hablamos del noveno arte desde la novena región. ¿Se puede decir eso todavía? Creo que ya te sacan partes y... Bueno, hoy día estoy como siempre con don Diego Toro. Hola chiquillos, hola gente. Y con el señor Claudio Muñoz. Hola, muchas gracias por la invitación. Oye, Juan Pablo, sé que dejaste esta wea muy allá. Nos va a costar mucho, va a estar con el cocote estirado. Va a variar un poquito el audio aquí. Capaz que hasta deberíamos empezar de nuevo, ¿no? No es para tanto. Ya, bueno, varió un poco el audio ahí. Déjese reclamar wea. Si no le gusta, haga su propio podcast. Los weones que andan moviendo el micrófono, weón. Y enséñame a mezclar audio. Deja wear. Quien les habla, Juan Pablo Armstrong. Y hoy día nos reunimos. Me sorprende tu capacidad de ofenderte, así como weón. Estoy peleando solo con alguien. A ti te sorprende mi capacidad de pelear solo, güey. Mira el weón balsa. Bueno, vamos al punto antes que empecemos a ahondar en tallas personales, güey. Antes de cagarla más. Que ya nos reclamaron porque hacíamos muchas tallas autorreferenciales. Hoy sí, ¿quién fue esa? Fue la... se me fue la Isabel. ¿La esa? Ya, sí, de veras. Saludos para ella. Un saludo. Sí, la queremos mucho. Sí, este es el podcast de los saludos. Saludamos a todos los juegos. Bueno, hoy día queríamos hablar un tema tal vez peleagudo para algunos, para otros da lo mismo la wea. Vamos a hablar de la historieta chilena, pero específicamente vamos a intentar definirlo. ¿Qué es la historieta chilena? ¿Qué es lo que hace que una obra sea considerada chilena? ¿Qué es lo que un autor hace que su obra sea chilena, etcétera, etcétera? Y para ello tenemos una pequeña pautita. Antes de que empecemos con la pauta, yo necesito interrumpirte, pues bueno. Déjenme por la roja tu instrucción. En mi pega. A ti te sorprende. Mira, yo quiero hacer una aclaración antes de que... ¿Cómo se llaman las aclaraciones ahora? Tienen otro nombre. Un disclaimer. Un disclaimer. Éxito. Quiero hacer una de esas weas, pues bueno, ¿cachai? A ver. Yo quiero aclarar de antemano que esta discusión va a ser la discusión más buena que podemos tener. No buena, pero sí estéril. Y por dos razones. La primera es porque lo que opine cada uno de nosotros, en realidad... No cambia nada. No cambia nada, ¿cachai? Es como... No, es más allá de eso, es como la opinión de qué es lo que hace chileno, un cómic chileno, es una wea tan personal que el argumento de otro no tiene por qué cambiar tu forma de verlo, ¿cachai? Y la otra razón es que, aunque lleguemos a un consenso y saquemos conclusiones y todo, esa weá no tiene por qué ser así, ¿cachai? Otra persona puede seguir pensando que estamos puro hablando weá. Ahora, a mí me preocupa una cosa. Pero déjame terminar el argumento, pues, weón. No me interrumpáis, pues, weón. Él está interrumpiendo. No me interrumpáis cuando estoy interrumpiendo. Bueno, y dicho esto, Para que no se muera. quiero saber, o sea, quiero fundamentar por qué estamos teniendo esta conversación y esta discusión si desde mi perspectiva está weona, ¿cachai? Y es por una razón súper simple. Hace unos días tuvimos un podcast que no sé si va a salir antes o después de esta web, porque es una máquina del tiempo, que es sobre la celebración del Día de la Historieta Chilena, sí, que fue el día 23 de noviembre. Y durante ese podcast dijimos algo que a mí me hizo pensar harto en la casa, que es sobre por qué era necesario festejar el Día de la Historieta Chilena. Yo dije que era para diferenciarla de lo que se presenta en la cabeza de la gente cuando escucha la palabra cómic chileno. Mira que todo el mundo asocia cómic chileno a superhéroes chilenos. Y dije, no, la historieta chilena es otra cosa. Entonces, de verdad, para mí es importante lograr una definición o aclarar los parámetros que hacen que la historieta chilena sea chilena, más allá de lo hueona que pueda sonar la conversación, porque es de por sí hueona. Dicho eso, joven, por favor, voy al baño. Interrúmpame. Cuando terminé. Ya interrumpa, pero... No, a mí lo que me preocupa haber comenzado este programa sin que tú hayas visto nada. Sí que hayas visto nada por la ventana. Sí. Mira, yo de verdad... Está cerrada, espera, corramos la cortina. Está la cortina cerrada. No, estuve pensando toda la tarde que podía haber por la ventana, no se me ocurrió nada, wey. Vamos a sincerar una wey aquí. Yo realmente en mi programa no he visto ni una wea por la ventana, son cosas que yo he inventado. Es como, hoy me siento como que estoy mostrando las cartas del mago, wey. Probablemente en los siguientes podcasts se vuelve a ocurrir cosas para ver por la ventana, pero ahora no se me ocurre ni una, wey. Vaya. Y que son tradiciones que hay que seguir. Son tradiciones que hay que seguir, wey. Oye, a propósito de eso, preguntaron harto por el afamado editor. Claro, ¿qué dijeron? Yo no vi. Mira, había gente especulando sobre quién era. ¿En serio? Yo vi harta gente en redes sociales especulando. El afamado editor nos pidió cuidar su identidad, así que por algo no lo nombramos. Hay que respetar sus deseos. Sí,
Mira, lo escuché por ahí. Parece que anda rondando. Sí. Un eco temporal. Es como... ¿Cómo se llama esta weá que juega en el siglo XIX para invocar La espíritu? Ouija. La Ouija. Es como- Pero bueno, no entendería nada. ¿Pero qué te habla, po, weón? Habla a través de ti. Eres un medium. Un medio, claro. Perdón. Por reírte, weón. Están penando. Oye, entonces, Ya. damos paso. Aclarado que esta conversación no sirve de nada. No. Acabo de... Quedamos muy. Ahora, de que no sirva de nada, no quería decir que no sea divertida, entonces síganos. Ah, por supuesto. No, sí, que súper motivado para conversar. No, pero mi reflexión final era que se servía, Sí. weón. Además que estamos tomando un rico café acá en Café Austral. En Café Austral. Un americano grande. Yo me estoy tomando un expreso grande. Y yo un Ah, bueno, juguito en estoy polvo. Eso es la Vamos, un jugo de piña. Yo tuve un amigo que estuvo preso y cuando salió de la cárcel le decían el expreso, weón. ¿Por qué? Expreso, weón. La weá más fome, weón. Ya, dale. Ya. Y está fuera de la ventana, no estoy viendo. Veo afuera un expreso. Oye, ahora sí que nos van a retar. Sí. Ay, si escribimos tanto, weón. Nos van a echar de aquí, weón. Demos paso a Juan Pablo. Entonces, por tener un poquito la conversación, partamos por definiendo. ¿A qué nos Una referimos? introducción. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de historieta chilena? Excelente pregunta. ¿Alguien quiere tirar la primera? El Mira, primer yo- dardo? Mira, ni que tuvieras en pauta la weá. Claro, yo había pensado que sería bueno que cada uno dijera su propia definición y de Ya. ahí debatimos. ¿Te tinca, no? Me parece. Porque esa es una alternativa. Y la otra, haciendo reunión de pauta en vivo, es un tema espinilludo, weón. Cuesta agarrarlo como para darle forma. La otra propuesta que tenía yo era, tengo una listita de parámetros aquí. Los parámetros. O- No, eso después. Vamos a eso después, ya. Entonces hagamos definición corta. Mira, para mí, un cómic chileno es un cómic que tiene que ser hecho. Perdón, no te lo vas a comer. Dale. Es un cómic que debe ser hecho pensado en que se va a publicar en Chile y para ser leído por el mercado chileno. Creo que esa es como la condición sine qua non. Hecho en Chile. No, ¿No? tiene que ser pensado en que se va a publicar para el mercado chileno. Ponte tú. Si yo agarro mi web me voy a ir a la Antártida. Pero que sea así, un cómic hecho en Argentina para Chile, entonces también ser un cómic chileno. Exactamente. Ah, Para mi ya, gusto, porque- para mi gusto la pieza clave es el mercado lector. ¿Ya? El Mercado mercado. O sea, objetivo. todo el Sí. mercado de Marvel es cómic chileno. No, porque no está pensado para Chile, está pensado para todo el mundo. Ya. Incluye a Chile. ¿Cachai? ¿Ya? Entonces, por ejemplo, mira, dicho de otra manera, cuando Alan Moore escribía Watchmen, ¿Ya? eso era cómic gringo. Da lo mismo que Alan Moore sea británico y que tenga una impronta británica y que todo lo que tú queráis, eso es cómic gringo. ¿Cachai? Porque está pensado para ser publicado en el mercado gringo. Ejemplo contrario, V de Vendetta. Historieta británica. Es 100% británico. V de Vendetta, me demoré un poquito porque estaba Acordándote cuál era. acordándome cuál era el argumento, claro, pero pasa en... El Anonymous. Claro, pasa en la dictadura de Margaret Thatcher. No aparece Margaret Thatcher, pero claramente es el mandato de Margaret Thatcher, porque ni siquiera fue dictadura, weón. Ahora no se inspiran. Tal cual, pero es un... y es en Londres, pues, weón, ¿cachai? Entonces sí. Y además fue publicado y además fue- inicialmente sí. en Gran Bretaña. Sí, de Vendetta sí. Mira, entonces. O qué sé yo, el Juez Dredd, por ejemplo. El Juez Dredd es un cómic 100% inglés que se ríe de la forma de actuar de los pacos gringos. ¿Cachai? Cuando este cómic lo traducen a Estados Unidos, los gringos no entienden. Creen que todas esas cosas que el Juez Dredd hace chiste son en serio. Son en serio y Son son una, cool. son una especie de Clint Eastwood con Magnum. ¿Cómo se llama la pistola gigante que usa Clint Eastwood? La Col, lo que sea, la Col 45, claro. ¿Cachai? Entonces ellos entienden que Juez Dredd es una especie de Harry el sucio. Y en realidad es al revés, pues, weón. Juez Dredd es una parodia de eso, pues, weón. ¿Cachai? Y los gringos no lo entienden. Y por eso las películas gringas de Juez Dredd no funcionan, pues. Entonces, bajo tu planteamiento, un cómic chileno no necesariamente está escrito por chilenos. No necesariamente. Mira, ¿ya? Tiene que tomar en cuenta al público objetivo. Ojo, esto es definición para cualquier parte del mundo. Ya. ¿Cachai? Está interesante, Para cualquier parte del mundo. Y entonces, Eso, que para mí En resumen, el mercado objetivo. el mercado objetivo y, ojo, lo que define. el mercado objetivo, pero como teledirigido, ¿cachai? Porque si tú pensáis en que esto sea lo más amplio posible y que llegue a 500 países, que no existen, hay 140 más, pero si lo pensáis como para todo el mundo, no funciona, ¿cachai? Tenéis que pensarlo para un mercado objetivo. Ya. Y esa definición sirve para cualquier país del mundo, como en inglés, como en japonés, lo que tú queráis. Interesante. Pero en ese caso,
no sé, el cómic que hizo Saracino con Rodrigo López, ¿qué sería él? Herbert West, carne fresca. Estamos hablando de eso. Sí. 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 A ver, para que la gente entienda, el guionista es argentino, Sí. el dibujante es chileno. Está basado Y en un texto de Lovecraft que es británico, perdón, Sí. que es norteamericano, y transcurre... Es que en realidad donde transcurre el espacio ficticio, donde transcurre el cómic, yo creo que no es importante, weón. Mira, me pillaste, no lo he pensado, creo que ese está pensado de manera amplia para gustarle a todos los mercados posibles, weón. Pero... Un cómic global. Entonces podemos Sí, decir yo un diría cómic que un sudamericano. Incluso global, weón. Yo creo que ese cómic le puede gustar al mercado francés, por ejemplo, por decir algo. Claro, entonces totalmente lo define el mercado donde va dirigido Para mí, la gusto. obra. Para mí, gusto. ¿Cachai? Ahora, todo, Estamos hablando de la A definición ver, yo voy a de... ser ahora, sincero, todo esto es de debatible. Claudio. Todo esto es debatible y yo tengo un parámetro grande aquí Ya. y para mí un listado de parámetros, perdón. Y para mi gusto este weón realmente podría, weón, seguro que el que habla weón soy yo. ¿Cachai? Y para mi gusto esa es la condición más fundamental. Pero ahora todas las pasamos demás- entonces ahora a Diego. No, es que yo soy totalmente... Que, antes que me den el paso, quería decir que en el fondo yo no tengo un criterio formado, tampoco en la vida tampoco, pero... Era un descriteriado. no, pero en el fondo viene con... No poniendo parámetros de lo que para mí un cómic chileno. Uno, Mira, no tenéis por qué tenerlo tan definido, pero... no, uno meramente ¿Qué crees tú? entendería uno que un cómic chileno es cómic hecho en Chile, básicamente. Así de sencillo, ¿cachai? O por chileno. Entonces lo que podríamos incluir ahí es Jodorowsky, un tema que lo hablamos... Yo lo incluyo siempre. Un tema que lo hablamos la semana pasada, que lo hablamos, bueno, en Puta, algún yo- momento es, lo que, hablamos en es el que- es que yo lo hablo siempre, y probablemente curado estuvimos discutiendo sobre esta weá. Yo postulo que Ciudad Pozo es Chile. Ya, no. Después lo discutimos si queréis, pero si alguien leyó el Incal, Ciudad Pozo es Chile, léalo con esa clave y se va a dar cuenta que aparecen ahí varios personajes de la fauna chilena. Porque, a ver, sería cómic chileno, voy a dar caso, voy a ser súper autorreferencial. En el caso de Pie Rojo, Redfoot, que es Yo un cómic digo- que lo hicimos acá. Sí, pero yo digo con- no, ese cómic es distinto. Ya, pero para que la gente cache. Es un cómic que hicimos gente de acá, yo lo dibujé, Ronnie Tobar en Tinto, Carla Díaz pintó, Alfredo Rodríguez. Alfredo Rodríguez guionizó, el Electivo de Flynn hizo nada. No, es broma. Fue el No, editor. mira, Felipe Benavide me contactó a Fue el mí. editor. Me contactó a mí para dibujar la segunda parte, que no dibujé. Oh, tío Flynn, traidor. Qué traidor. No tuve ni problema con Flynn, se fue por el editor de Arcana, ¿era? Arcana. Ah, sí, no, que ofrecía. Ofrecía 3 pesos, güey. Sí. No, se fue complicado ese tema. Pero, claro, por ejemplo, salió en el diario que era el primer cómic chileno o hecho en Chile para el mercado extranjero. Entonces, bajo tu criterio, ese no sería un cómic chileno, sino un cómic hecho en Chile Para Estados Unidos. para Estados Unidos. O el mercado gringo, norteamericano. Bueno, caer en metado. Pero, en verdad, Maya, perdón. Maya, no tengo un criterio formado de estrictamente qué sería un cómic chileno. Entonces, Ya. ahí yo te daría paso a ti para saber cuál es tu opinión. Mi opinión. Bueno, la verdad yo tampoco tengo algo demasiado definido porque hay distintos parámetros, como estábamos diciendo, que uno podría determinar. Pero, y esto también lo hemos conversado internamente en Cuarto Mundo varias veces, y la conclusión más aceptada ¿Mm? en general es que justamente lo que decía Claudio es el mercado objetivo. Yo quería No, pero si- traje para debatir y No, pero si vamos a pelear igual. Ah, ya. Vamos a pelear igual. El mercado objetivo, básicamente. Hacia quién apuntáis es como el mercado que te acoge y te, no sé, te da la nacionalidad, por decirlo así. Ahora, yo traje un pequeño dato para aportar al debate, que la ley 19.227 del Fondo Nacional de Fomento del Libro y Lectura, ¿Cómo está, weá? no, en el artículo 2, Jurista. segundo, define. Aquí está hablando de los libros. Oye, pero, Pero se aplica. Dame un segundo, antes que leáis el artículo. ¿Qué momento entraba la jueza? Antes que leáis el artículo, que nadie venga a decir que en la nueva cofradía no nos documentamos para hacer el podcast, Por weón. supuesto, no. Que No se ha nadie- notado. que nadie venga a especular que no, que esta weá era hacer el podcast improvisado. No, Mentira. Estamos citando un Siempre- artículo y no es que Juan Pablo se sepa de memoria esta weá, weón. Se puso a investigar específicamente ese artículo para llevarme la contra. Bueno, si se subiera de memoria, con el mérito también la wea. Ya. Ya, wow. Bueno, como decía, el Fondo Nacional de Fomento del Libro y Lectura define el libro, no específicamente el cómic, sino que el libro, Pero entra dentro Se entiende. del paraguas. que un libro chileno es un libro editado e impreso en Chile, de autor nacional o extranjero.
Básicamente está diciendo cualquier cosa que se imprima aquí Es que yo estoy para la ley. Estoy en completo Para la desacuerdo ley. con la ley del país y el organismo que está Para la ley, cualquier cosa que se imprima aquí pasa a ser chileno. Ahora yo creo que eso es como para... Para términos legales, claro, para que tiene que ver con el mercado y que pague impuestos. Sí, pero por ejemplo, por ahí también leí que una definición de cualquier libro o cómic chileno sería uno que tenga un ISBN chileno. Que es la misma web, claro. Claro, que ahí yo creo que es como más para temas legales. O sea, yo insisto que esa definición es para temas de impuestos y de Sí. esa clase de cosas, ¿cachai? No Sí. de contenido ni de que un lector chileno se pueda identificar. No, totalmente. Por ejemplo, las cosas que publica Unlimited, según esto, serían cómics chilenos. Es que voy a ir más allá. Y si publicáis un cómic hablado en ruso y lo imprimís y lo publicáis en Chile, da lo mismo que no te lo compre nadie. Sería cómic chileno según ese parámetro, pues, weón. ¿Cachai? Sí, pues. Entonces, señor país, usted está equivocado. Señor Estado. Señor Estado. Luego que el Estado somos todos, pues, weón. O sea, Pero- estamos nosotros equivocados. Te la cagamos. Puta la- No, pero está bueno que hagáis esa norte, weón. Sí, ¿no? Sí. Me parece un antecedente importante para Interesante. conversar. Ahora, me cuesta definir específicamente qué es porque hay muchos ejemplos que como que se contradicen. Ah, no, pero a ver, convengamos primero en que cualquier definición que hagamos va a tener ejemplos que van a contradecir esa definición y que son lo que usualmente se llaman las excepciones que confirman la regla. Sí. ¿Cachai? Generalmente en arte o en lo que tú queráis, pues, lo que sea, siempre va a haber un weón que va a hacer lo contrario de lo que tú estás diciendo y lo va a hacer increíblemente bien y se da la definición de la chucha. A veces esa weá es parte de la regla del juego, ¿cachai? Sí. Yo creo que teniendo eso en mente hay que tratar de armar una definición más o menos. Mira, yo quiero poner algo arriba de la mesa para es una metáfora, no, Ah, ya. no me venís con esos ojos de deseo. Está preocupando. Para ver si nos sirve para encauzar juego. Para ver si nos sirve para encauzar la conversación, mira. Así como para dejar de lado el tema de la localidad, porque se tiende a creer que los cómics chilenos tienen que pasar en Chile. Una vez, bueno, hicimos una antología de cómics chilenos y yo mandé un cómic chiquitito de 3 o 4 páginas y el editor, que no vamos a decir su nombre, me dijo que la ciudad no se identificaba con Santiago, que metieron una torre entera atrás para que se entendiera que era Santiago, pues, weón. Así como, weón, es que no pasa en Santiago, ¿cachai? ¿Y ese editor andaba por acá? No es el mismo editor, no es el mismo editor. Ya. Se ha paseado por estas tierras. Ya, a través de un muy buen editor, no, pero él entendía que el cómic chileno tenía que pasar en Santiago, pues, ¿Y esa weón. antología salió? Sí, se llama Chile en Viñeta. Que todo esto, el cómic que yo hice se publicó y, bueno, obviamente mi argumento él lo convenció, porque yo dije, pelado, es una esquina de Temuco. Y era una esquina de Temuco. A todo esto en la esquina donde está ubicado Café Austral. Mira, Mira, te voy a preguntar. qué bonito. Yo sospeché que iba por ahí. Pero voy a traer el cómic la otra semana. Jamás esquina. Voy a traer el cómic la otra semana para que lo vean. Bueno, el caso es que él entendía que el cómic chileno tenía que pasar en Chile, ¿cachai? Entonces, En Santiago. peor aún en Santiago. Este argumento que yo quiero poner arriba de la mesa mata todo eso de raíz, ¿cachai? Y tiene que ver con, por ejemplo, la ciencia ficción. Ya, Hablemos de ciencia ya. ficción. Entonces, ¿qué pasa? Muchas veces te han dicho, no, es que no podía hacer cómics que pasen en otro lado, porque si un cómic que hago yo pasa en Nueva York, ¿cachai? Soy malinchista, po, Tú weón. nunca has estado en Nueva York. Claro, porque además no vivo en Nueva York. ¿Por qué no haces cómics que pasan en Chile, cachai? Ya. ¿Hay escuchado ese argumento Sí, sí, un montón de veces, weón? Y es como, weón, los gringos hacen películas de romanos y no pasa nada. Y los italianos hacen películas de vaqueros Vaquero, y sí. no pasa nada, ¿cachai? Entonces, la ciencia ficción echa por tierra todo eso, porque si hacía una película que pasa en Marte, Claro. ¿cachai? ¿Cómo Vos justificáis que te venís? toca ir a vivir a Marte para poder hacer esta wea, ¿cachai? Y dicho eso, los franceses de los 70, esos son los que tengo en la cabeza, los japoneses y los americanos, los estadounidenses, hacen ciencia ficción muy distinta. La ciencia ficción puede pasar en el mismo plano, en el mismo planeta Marte o en un planeta inventado, y las ciencias ficciones de los franceses, de los japoneses y de los gringos son distintas. Y son tan distintas que uno las nota al leerlas, ¿cachai? Sí. Tú lees un cómic gringo de ciencia ficción y se nota que es un cómic gringo de ciencia ficción. Siempre está el presidente de la confederación y la Sí. weá, ¿cachai? Y en los cómics franceses de ciencia ficción hay otro tratamiento distinto, donde el héroe no es tan bacán, que realmente empieza recibiendo un par de combos, ¿cachai? La estructura del personaje, la estructura del poder dentro Absolutamente, de la absolutamente. Sí, Entonces, ese cómic japonés sería japonés, ¿cachai? Aunque pase en Marte. Y se distingue muy bien del cómic francés y del cómic gringo de ciencia ficción, que también pasa en Ya. Marte, ¿cachai? Entonces eso nos serviría como para encauzar un poquito que a qué nos referimos cuando decimos como chileno. Güey. También podemos hacer ciencia ficción chilena, ¿cachai? O sea, podríamos decir que en el fondo hay
una idea, que los japoneses, por ejemplo, lo adaptan todo, lo japonizan todo. Los japonesizan, se dice. Eso mismo, ¿cachai? O sea, como puede ser de vaquero, pero que absolutamente... Japonesizado. Sí. Y los gringos hacen lo mismo, agringosizan todo. Exacto. ¿Cachai? A nosotros nos falta chilenizar. Ahora, yo voy a dar un ejemplo con chilenizar. Claro. Voy a dar una idea o un ejemplo que en verdad no es como, uy, qué tipo más leído, pero en el fondo con Dorito. Es que es un caso raro porque con Dorito muchos países de Sudamérica piensan que es de ellos. Ya, déjame atajarte ahí. Eso es un mito, no es cierto. Los argentinos, los bolivianos, los peruanos, todos tienen súper claro que Condorito es Chile. ¿Ya? Ese mito de que en otros países creen que Condorito es nativo de ese país, lo inventamos nosotros, no es cierto. ¿Por qué no? Porque es un mito muy instalado, pero no es cierto. De hecho, creo que fue parte de una campaña de publicidad de la propia Condorito, hacernos creer a nosotros que Condorito era tan bacán que en otras partes del mundo creían que Condorito era propio. Mira, no te lo puedo repetir porque no tengo idea, así que bueno, lo vamos a dejar ahí. Pregúntele a cualquier argentino si cree que Condorito es argentino. No sé. Pero no sería tan extraño porque hay varios elementos comunes de países latinoamericanos, por ejemplo, que somos andinos. No sé. No, niveles sociales. Y si es cierto que Condorito, yo creo que fue tal vez ciertos años atrás. Hoy en día lo dudo mucho. Condorito se ha ido lavando la cara con los años. El Condorito de los 80 era pero tan chileno que era imposible que eso pasara. Sí. Ya, porque la actualidad se publica en México y todo eso. No, sí, pues Condorito se hace en Televisa. Era un cómic mexicano. Ahí tenía un tema. Claro, ¿Condorito es chileno o es mexicano? Ahí lo querían quería enterrar. No, pero de verdad. O sea, el tema yo sé que se hace acá en Chile, Condorito. No, Condorito se hace en Televisa. Lo dibuja gente en su casa aquí en Chile. Ya, pero lo hacen acá en Chile. Pero es que es distinto, pues, weón. Para Televisa se quería. Claro, pero es que eso hoy es como los cómics que haces tú, ¿cachai? Lo hacías en tu casa, que está en Chile. Pero son como gringos, pues, weón. Ya. Y eso, pero entonces en ese caso. Con Condorito pasa lo mismo, ya, weón. Pero en ese caso, entonces, ¿Condorito es chileno o no es chileno? Sí, es para Televisa. Condorito sí es chileno porque está pensado para el público chileno. Ya. Sí. Aunque lo hagan en México, ¿cachai? Ya, yo realmente no sé dónde imprimen Condorito, probablemente lo impriman en México y lo manden en un container para acá. Pero Condorito sí está pensado. Pero aunque fuera así, Ya lo vamos a tratar. Un día vamos a hacer un reportaje sobre la página de distribución. No, con la familia del. ¿Cómo se llama el dibujante? Este dibujante de cómic, no se acuerda cómo se llama. ¿Ortiz? Dibujante de Condorito. No, el de Condorito. Pepo Chan. Creador de. Pepo. Deberíamos entrevistarlo un día. Pepo. Con la ouija, güey. Ortiz. Oye, bueno, pausa. Sí, quedamos como. Ya, pero un momento reflexivo. Sí. Bueno, esas fueron las definiciones personales que no nos llegan a ninguna parte. No. Así que vamos a echar a picar. Tú anotaste ahí como Claudio, como que los conceptos de cada uno que planteaba. Sí. Pero nosotros no hicimos ni una wea, así que están en blanco. El mío está en vacío, se pone Condorito. Ya, con una wea. Pero que igual podéis plantear preguntas con tu definición más que respuestas. No, claro. Pero si es válido, pues, weón. Oye, plantear una pregunta con una definición igual es válido, ¿cachai? O sea, es que a mí me interesa que lo que tú planteaste te permite hacer varias preguntas, que te las he hecho. Por eso como que interesante el hecho de... Que contrario a lo que yo esperaba, fueron preguntas inteligentes, güey. Yo esperaría hablar pura güey. Puede que sea el café, una reacción. Pero viste, tú no le tenías fe al tema, tenía fe, güey. Yo sí. Es que yo sabía que tú tenías que desarrollar el tema. Mientras dibujáis como que lo pensáis. Yo me paso la vida pensando weas relacionadas con el cómic, güey. Soy un enfermo de mierda, güey. Tú respiráis cómic. Sí, respiro y tomo Coca-Cola, güey. Sí, no, pero yo reconozco que yo soy más enfermo de lo que debiera ser, ¿cachai? Pero bueno, un día vamos a hacer un podcast sobre mí, reconociéndolo. Sobre mi enfermedad, güey. Llevamos 5. Pero nunca he hablado de mí, güey. Este güey se acaba de enterar que crecí en Argentina, güey. Nadie lo sabía. Ah, bueno, sí, es verdad. Primicia. Wow. Excavando en el pasado. Oye, ¿puedo hacer una denuncia pública? ¿Una denuncia pública? Sí, es una wea súper personal, no tiene nada que ver con el tema, pero como a mí me gusta interrumpir, yo quiero hacer una denuncia, weón. En el podcast de La Dispersión Desconocida hicieron un sorteo de un tazón y yo me gané ese tazón y me robaron el sorteo, weón. Me lo robaron. ¿Cómo? Porque resulta que el concurso había que postear algo en las redes sociales de La Dispersión Desconocida. Y yo escribí, chúpenlo. Y fui el único comentario.
¿Cachai? Nadie más comentó nada. Y me descalificaron, weón. ¿Cachai? Yo hubiera ganado ese tazón. Pero. ¿Y habían puesto las bases legales del concurso? Sí, y las bases decía que incluso podíamos insultar, pero yo escribí chúpenlo sin tilde. Entonces me descalificaron por una falta de ortografía. Por el tilde. Pero yo creo que sí, un resquicio legal. Un resquicio legal, y además que ellos nunca especificaron que serían que ser comentarios con buena ortografía, pues, weón. ¿Pero quién fue el que te descalificó? ¿Específicamente? No, se pusieron de acuerdo los tres. No. Se pusieron de acuerdo. O sea, no, pero tiene pinta de ser tío Freak. Y después fue una conspiración. Después hicieron un sorteo y me echaron al agua, weón. Oh. Me gané el concurso. Número, porque era el único, pues, weón. Pero un tazón también. Oye, pero te echaron al agua, entonces no ganó nadie más. No, sí, después ganó otro. Es que la segunda semana hicieron un concurso y hay como 8 comentarios, pues, weón. ¿Pero ahí volviste a comentar? Y me incluyeron con el comentario que había sido descalificado la semana anterior. ¿Viste que es un robo? O sea, ¿te descalificaron 2 veces? No, porque la vez que salía el agua. No, pero si ganaba y tenía ¿Pero por eso? De nuevo, por la falta de ortografía de todo. Tenía que haberlo corregido. Editar. Mira, habría que analizar si es que el que ganó tenía buena ortografía o también o se lo dejaron pasar. Pero que ya, ¿sabes qué? Ya el hecho de que ampliara la cosa, después de todo este sufrimiento, weón, que la chupen. Que la chupen, weón. Chupen todo. Y sabes que además yo soy el presidente del fan club de la 10 personas desconocidas, weón. Esto es una desconocida, es una desconocida de la desconocida. Y nosotros que consideramos un podcast hermano, vamos a rifar un tazón aquí y no se lo ganan nadie. ¿Un tazón de Toro Diego? Sí. Y estamos conmigo desnudo. Un tazón grande. Ya está colgado el tazón. Yo creo que vas a dar vuelta todo el club. Te vamos a dejar sin tazón. Oye, volvamos. Ya hice mi descarga y mi denuncia. Ese fue el universo paralelo. Volvemos al tema de conversación. Sí. Adelante, por favor. Bueno, ahora vamos a entrar a picar un poquito. Vamos a entrar en los parámetros que uno podría considerar para empezar a definir esta historieta chilena. Para darle forma. Sí. Bueno, ahora vamos a partir por lo más obvio, que sería la nacionalidad del autor. Ya, y ahí hablamos si que estamos de acuerdo o no. Sí, pongamos el ejemplo más fácil, Jodorowsky, que lo tenemos aquí en la mesita. Ya. Autor nació en Chile. No tenemos. Es que lo tenemos muerto acá ni nada. Ay, el castellano, un idioma tan lindo, güey. Estamos haciendo una lectura de arte. Me imagino. La anomancia con el Alejandro. Anomancia, mira. Qué bonito. Qué bonito. No. Oye, pero existe esa weá, la inventó Jodorowsky. La lectura de las líneas del ano. No sé si sepa por eso. Bueno, Jodorowsky, un autor nacido en Chile que ha publicado cómics en. No, perdón. Nacido y criado. Se fue de Chile siendo adulto. Sí, importante eso. Esa weá es súper importante. Nació el 29 en Tocopilla, después como a los 10 años llegó acá. Llegó allá a Santiago. Y a los 24 años se fue a París. 24 años, pues, ya era adulto, ya su forma, su tren de pensamiento ya está establecido. Para que la gente no tenga unos parámetros. Si no, es que para mí esa weá es súper importante, porque si el tipo se fue de niño, weón, tenía 3 años cuando se fue, bueno, ya está, ¿cachai? No podía alegar ahí. Pero este weón se fue siendo adulto, su tren de pensamiento fue forjado por Chile, por la sociedad chilena. Ya siendo amigo de Enrique Lin, de Nicolás Parra, o sea, ya tenía también un temita acá con Chile. Menos mal que no te gusta Jodorowsky, weón. No, en un momento fui bien fan. ¿Y qué pasó? ¿Te hizo anomancia? Después de la anomancia no me quedó gustando. Fui fan hasta que leí la weá que escribió Jodorowsky. No me gustó la lectura. Eso echó a perder la weá. Me gustaban los memes de Jodorowsky. No. Bueno, él es un súper buen ejemplo para analizar esto, porque después de los 24 años se fue y ha publicado historietas en el mercado franco-belga principalmente. Sí, es que yo tengo una postura que es transversal a todos los parámetros, weón. Entonces la voy a esclarecer al tiro. Ya. Para después seguir insistiendo con la misma weá, ¿no? Saquémosla al tiro. Claro, yo creo que cuando el cómic es industrial es muy distinto que cuando el cómic es de autor. ¿Ya? Y en el caso de los cómics de autor, todos estos parámetros son secundarios. El cómic es de autor y si el autor enfoca la obra de cierta manera, el cómic es chileno. En el caso de Jodorowsky, su cómic sí es de autor. ¿Cuál cómic? Toda su obra. ¿Ya? Su obra siempre es de autor. Entendiendo esto, ¿tú te referías a cualquier autor que sea chileno? Cualquier autor de cualquier parte del mundo. Acuérdate que yo dije que el mercado era lo más importante. Pero, más allá de eso, a ver.
Puta, es que yo siento que en el caso de Jodorowsky es el más difícil de analizar porque yo siento que específicamente la obra de Jodorowsky sí es chilena, ¿cachai? Ya. Pero es porque su obra está impregnada de eso. Ya, empezamos con Jodorowsky. Sí. Ya entendimos un guionista que publica en el mercado franco-belga. Principalmente, sí. Ojo, su obra se publica en todo el mundo, pero es pensar primero... Claro, se piensa hacia el mercado franco-belga, que es lo que dice ahí todo el mercado objetivo. Y que utiliza elementos de la cultura chilena. Sí, sí, absolutamente. O sea, John Default es chileno. Ya. Esa weá sí Perfecto. o sí. John Default es chileno. Ahí tenía un ejemplo. Pongámosle otro ejemplo al lado para contrastarlo. Gabriel Rodríguez. Es un mal ejemplo. Porque Gabriel Rodríguez también tiene obra de autor. Pero pongamos un ejemplo que solo haga obra industrial. ¿ya? Que haga franquicias, por ejemplo. Que sea Alan Robinson. Ya. Que me gusta un buen igual de bacán que Gabriel Rodríguez, pero enfocado específicamente en la franquicia. Ya. ¿Sí? Cambiamos entonces. Jodorowsky, Alan Robinson. Yo creo que la obra de Alan Robinson o el trabajo de Alan Robinson No es chileno. claro. Él es un dibujante chileno que trabaja para el mercado norteamericano. Ya. Ya. Yo voy a retrotraerme con lo de Gabriel. Porque Gabriel fue autor. Es autor. O sea, sus últimos dos trabajos grandes han Sí, sido trabajos de autor. sí, perdón. Pero el último que está haciendo... Locan Key y la Sword of Ages. Edad de las Espadas o la Edad de la Espada, ¿cómo se traduciría esa weá? No sé. Bueno, el que está haciendo ahora. Esos dos trabajos son de autor. Entonces, ya, pero La se parece espada de mucho- los años. se parece mucho al caso de Jodorowsky también. Pero yo no lo he leído, entonces no puedo opinar ahí. Bueno, es verdad, estamos en condiciones de no haber leído No, pero es que ahora y opinarla, yo pero considero que Gabriel sí es autor, pues weón. si es autor, Ya pasó lo que te estoy está diciendo. publicando para Estados Unidos. O se va a publicar. Ya se publicó ese número 1, Sí, ¿no? sí, pero no lo he leído. Ya. Creo que terminó la miniserie. Ah, ya, pero en ese caso. ¿Es cómic chileno? Yo no lo he leído, pero creo que sí. Yo sentiría Ya. que sí. Siendo de autor, ¿Sí? va a depender de la impronta que el autor le ponga a esa obra, ¿cachai? Ya, ahora, en el caso de Gabriel Esteban, claro, porque siempre vivió en Chile y todo el tema, pero mucha gente igual te podría discutir que en el caso de Jodorowsky, como el chileno es el tipo como que hace tiempo que no está acá y todo el tema. Bueno, pues yo establecí ya el hecho de que el tipo se fue siendo adulto. ¿Mm? ¿Cachai? Ya su tren de pensamiento ya estaba formado. Que si mira, ¿cachai el editor de Fantagraphics? No sé cómo se llama. No, cacho. Ya, ese tipo es argentino. ¿Ya? Nació en Argentina. Pero el weón vivió en Argentina 3 días. ¿Cachai? El weón creció en Estados Unidos y es gringo por donde tú lo vinís. ¿Ya? De hecho, creo que hay una historia súper rara de que el papá era capitán de barco y andaba con la mamá paseando. Y cuando tuvo contracción, el país que estaba más cerca era Argentina y nació en Argentina. ¿Cachai? No sé si esa historia es cierta. Pero es verdad que el tipo nació en Argentina por paseo, ¿cachai? De casualidad. Y el weón hizo su vida porque su familia era gringa. Ya. ¿Cachai? Pero ese weón no es argentino. Pero, Si alguien me viene a decir que Fantagraphic es de un autor argentino, no es cierto. ¿Cachai? Fantagraphic es gringa. Oye, y ustedes, uno de los dos se sabe la historia de Mankind, ¿no? Porque él nació en Canadá, ¿o no? Tú sabes, ¿no? Puta, no sé tanto. Pero a ver, Amankai es de apellido Nahuelpan. Yo dudo mucho que sea de origen canadiense. Pero vivió allá. Sí, yo sé que él Incluso nació en allá. Europa. Es muy probable que sus padres se hayan ido para allá y él nació allá y después se vino para acá. Ya, y en ese caso, igual es chileno. Amankai es chileno, sí, pues, bueno, todo el rato. Ya. Sí. ¿Por qué dices tú? Porque es rubio. Colorín. Cada vez de colorín. ¿Cómo colorín? No, pero te lo estoy contrastando para debatir tu postura. No, pero es que ¿cachai? yo insisto, mira, mi postura es súper simple de analizar. Si es de autor, Estoy poniendo a prueba. claro, si es de autor, Estamos probando la tesis. si es de autor y el autor pone una impronta de chilenosidad en su obra, es como chileno. Porque el autor puede elegir no hacerlo, ¿cachai? Sí, po. ¿Cachai? Tú como autor podías elegir, no, yo esto que voy a hacer lo estoy pensando solo en el mercado gringo, me chupo un huevo al mercado chileno y solo lo quiero hacer para allá. Y eso puede variar de obra en obra. Y que tenga sabor a gringo y todo. Sí, y me fijo en la cultura pop gringa y que esté protagonizado por Ronald McDonald, ¿cachai? Y- Ya, perfecto. ¿Me entendí? Es como lo que hicieron estos alemanes con la peli de Kung Fury, Ahora, que es una parodia de las pelis de acción de los 80. gringa, sí. Y Sí. es una peli alemana, bueno. Ah, es un alemán, ¿eh? Si no, no son gringos, es una buena mirada de afuera, ¿cachai? Mira, guay, pasa viola, ¿eh? Pues la weá está terrible gringa. Pero es terrible, y de Ya, gringo. sí. weón. Ahora, en el caso no necesariamente del cómic. Estadounidense, porque gringo es ofensivo. Sí, Ah, gringo. sí. No, pero hablando netamente del tema de autor, porque este es el caso que voy a dar, no es cómic. A ver. En el caso de la película, que, ¿verdad? No, No, pero igual es válido. Ya, Sí. la película de los 33. No es- Ya. Ya, esa película es gringa. que sale Antonio Banderas. Esa pero- película es gringa. Y ocurre en Chile. Desde mi perspectiva, esa película es gringa.
Y ojo, porque está como enfocada al público chileno. Sí, Ahora más o menos. La pero estructura es la estructura es gringa. Sí. netamente Y gringa. cuando tú ves una película chilena tiene otra estructura y otra forma de hacerse. Que de hecho también está la película de los 33. Ah, no sabía. chilena. Ya, no Sí, sabía. también hay una chilena. Sí, está en YouTube. Ya. Para que no gastéis más Ya, bueno, esfuerzo. pero lo que Porque sea. es Bueno, muy sí, mal. no, pero según mi tren de pensamiento, esa película es gringa. Perfecto. Aunque en parte está basado en Chile. Está basado en Chile, en un hecho real en Chile, hay actores chilenos, todo lo que tú ves. Sale hasta Don Francisco en la wea. Pero la película es gringa. O sea, para que te hagas una idea, el protagonista de la peli es el weón del taladro que es gringo, pues, weón. Antonio Banderas. No, pero mentira, es Super Mario. Ah, no me acuerdo. el Ya líder que vi de la los película, líderes. pero en Vaya, verdad. me da lo mismo, ya. Ya. Te voy a hacer una pregunta. Ahí no sale el se me Diego fue. Luna también, creo. No sé, salen todos los actores latinos Sí. de Estados Unidos. Pero bueno, que pillaron. Ya. Es como en Wakanda, salen todos los actores negros y ven. Claro. Ay, se me fue la pregunta. Ah, pero tú estás esperando que yo respondiera esto para poder matarme con una pregunta. Sí, y me la mataron. Preguntaste si esa era una película chilena. Sí, yo dije que era Sí, sí, gringa. no, yo O perdí. sea, bueno, para ir resumiendo un poco, Esto que- para destilar la idea, podríamos decir que depende harto del enfoque. Según yo, sí, po, pero La ojo, mira- la mirada. Esta es mi postura. Y Sí. yo siempre parto de la base que yo hablo pura weá y que no pasa nada, ¿cachai? Puedo estar profundamente equivocado. No hay ningún problema. No, perfecto. Estamos hablando de la nacionalidad del autor. Chucha, yo no fui para la mierda. Por eso, yo quería por eso estoy esclarecer, regresando a la... yo quería esclarecer el hecho de que este matiz de que sea de autor versus de industria, para mí permeabiliza todos los otros parámetros. Ya. Sigamos. Entonces, ¿podemos concluir que la nacionalidad del autor realmente no es importante? Según yo, según mi tren de pensamiento. No, yo creo que es importante. O sea, en términos, incluso como en términos Digamos de nacionalidad plantear- de crianza, por decirlo así. No, pero ejemplo... No tanto lo que digan en su Yo identificación. creo que ahí sí. Ahí sí, porque La crianza. esa cultura que te... Pero deja de ser importante la nacionalidad, por ejemplo, en el caso de Arturo del Castillo, dibujante chileno que triunfó en Argentina y vivió en Argentina Sí. las últimas 2 décadas, 3 décadas de su vida. Claro, y lo que él hacía era 100% cómic argentino o italiano, porque en realidad los argentinos hacen cómic italiano, o hacían, Y ojo, que es considerado como de los mejores dibujantes de vaquero del del mundo. mundo, sí. 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 O sea, pero igual no deja de ser importante que sea chileno. Ahora es que él no deja de ser chileno, ¿cachai? Ya, pero A lo que la voy yo- pregunta fue, es como que es importante una nacionalidad. Es que no hablamos del autor, sino que de la obra. Estás planteando la pregunta acá en el Está programa, bien, estoy está bien. desarrollando. Está bien, No, por está eso. bien. O sea, Para eso me pagan. cuando yo digo que no es importante... ¿Por qué me pagarán? no, ¿cierto? pero está bien. Por las pastillitas que te comiste. Sí, pues, ¿Dos nomás? te traigo más la otra semana. Ya. Cuando yo digo que no es importante la nacionalidad, me refiero a para definir si es que un cómic es chileno o no es chileno, ¿cachai? O sea, No obviamente... estamos hablando de los autores ahora. No, pero es que estos son los parámetros para definir si es que un cómic es chileno o no. Ya me pegué el corneta en No, museo. no, nunca. Son huevos. Bueno, el otro día, curado, estoy media hora negándome, weón, que negaste solo y no te pegué, weón, y que quiero... No saqué cosas personales. Eso no fue en el programa. Ahora, pasemos a otro punto. Dale. La Entonces nación- no concluimos ni una weón. Yo creo que no. ¿Por qué se Lo enoje- dejamos en el aire. ¿Por qué se enoje Don Diego Toro? No. Este es el autor es de Santiago. Pero si el tema ¿El era, autor temuquense o no? el tema era discutir el No, asunto. dale, dale, dale. No, por eso, vamos a dejarlo en stand-by. Está sabroso el programa. Está sabroso, ¿no? está sabroso. Primera vez que hay debate. Ahora en pasamos serio, po. a la nacionalidad de la editorial. Juan Pablo ya se sacó la camisa ya, pues bueno. Sí, no, va a terminar desnudo. Aguanta, pelada. Y ahí se va a tirar algo sobre la mesa. Ya. Nacionalidad de la editorial. ¿Quiere desarrollar usted primero? ¿De la editorial? Yo de también, la editorial. Yo también tengo un Que es pensamiento. básicamente hablar, para que se entienda, yo creo, hablamos del mercado donde publica. Ahora es que es distinto Planeta Chile de Planeta España. Sí, po. ¿Cachai? Sí, pero... Aunque la casa madre sea la misma, Planeta Chile está enfocado en el mercado chileno. Sí. Trabaja gente chilena. Y toman decisiones pensando en el mercado chileno. Sí. Ahora, yo ahí tengo mi opinión, Es pero no como- sé si quieren es desarrollar como ustedes. que Sauri en verdad importa si italiano o es chileno. Para definirse que el helado es italiano o chileno, sí, pues. Sí importa. Sí, tiene razón. Es que eso es lo que estamos tratando de definir, pues. ¿Por qué Ya. un chileno es chileno y por qué no? Que con el tema de editoriales... Hablemos de nuevo con ejemplos. Ahora es que yo tengo una postura aquí. A ver... Sí, Puta, ¿Qué postura postura para todo, sí, pues, weón. Que De eso se Kama trata. Sutra del pero- cómic chileno... tiene postura para todo, güey. Ay, la weón. Está bueno eso. Yo creo que ese va a ser mi apodo, weón. de ahora en adelante, El weón. Kama Sutra. El Kama Sutra mafioso.
Claudio Kamasutra Muñoz. De hecho, me voy a sacar la palabra postura, weón. El fakir. Deja buscar un sinónimo, weón. Para que nadie entienda el chiste en el futuro, weón. ¿Posición? No. También te sirve para Kamasutra. Opinión. Yo tengo una opinión para esto. Dale después. Dale. Pongamos el primer ejemplo para empezar a debatirlo. Ya, por ejemplo, digamos. No, esto no es. ¿Cuál es del planeta? ¿De este planeta? Mochadilla del planeta. Mochadilla es planeta. De este planeta, sí. Ya, pero, a ver, Ya. Ya lo Tolosa, ya. Dale. Desarrolla tu. Es que para poner dos ejemplos contrastantes. Tenemos Ya. Mochadic, autores chilenos, editorial internacional, publicando en mercado chileno. Y al lado, ¿qué podemos poner? No se me ocurre. ¿Alguna obra extranjera? No, Puta, extranjera publicada acá. Unlimited, pues, weón, y los cómics de superhéroes. Ya, sí. Es que estábamos pensando en el mismo planeta, pero sí, también sirve. Bueno, en la misma colección de Planeta, en la misma colección que está Mochadic, están los cómics de Alan Moore y de. ¿Cómo se llama el que escribió Entender el cómic? Scott McCloud. Claro, no, se me olvidó el nombre de Scott McCloud. Perdóname, San Scott McCloud. Está el escultor de McCloud. Sí, está. ¿Leíste esa wea? No, Hermosa. Te lo presto. me lo debo, dale. Y está cómic de. Creo que está Mouse. Sí. Es la misma colección que está Mochadic. Pero Ya. ya está planteado entonces el ejemplo. Ya. No sé, ¿qué creen? Tenemos esos dos ejemplos, esos dos escenarios. Una obra hecha por autores chilenos, publicada por una editorial internacional con miras al mercado chileno. Y al lado tenemos la editorial chilena Unlimited. Seamos generosos, digamos, la editorial. Sí, una editorial. Publicando cómic estadounidense Esa otra discusión. para un mercado chileno. Perfecto. Ojo, se hace una curatoría de los cómics. Claro. No es que publiquen derechamente todo lo que se hace en Estados Unidos. Los tipos eligen títulos que le pueden gustar a los No lectores es, que, no chilenos. es que están fabricando, no es que manden a un autor y decirle ya hacen un cómic para este mercado. No. Compran No. un cómic. No, pero igual el trabajo de curatoría es importante. Po, Sí, no, no, les pasa el trabajo Yo no le editorial. estoy quitando mérito, estoy dándole a entender al público que no sepa cómo se maneja un Ya, límite. yo voy a insistir con, Y ahora sí. con mi pata de la autoría. Yo Ya, creo que con temas más útiles. las editoriales tienen una formación del catálogo o una forma de entender a sus lectores que depende si son editoriales grandes de hamburguesa o si son editoriales boutique de que como que publican poquito y tratan de vender todo y tienden a hacer los libros más caros. Artesanales. Más artesanales, exactamente. Entonces, pero lo digo sin ninguna mala onda, a mí me encantan las hamburguesas, ¿cachai? A lo que voy es que ¿Y la longa? también a lo que Qué voy chiste, es que madre. si las editoriales de estas editoriales pequeñitas que buscan un mercado específico, creo que sí es importante la nacionalidad de la editorial. Ya. Las pequeñas editoriales chilenas, ¿Por qué hace la diferencia que sea importante? porque las editoriales grandes o de hamburguesa sí publican cómic gringo, derechamente gringo, ¿cachai? Como un límite. Que Ya. está bien, no tengo ningún problema. Sí, sí, sí. Pero editoriales pequeñas como por ejemplo, qué sé yo, Action Comic o... Acción Comics. en castellano, Action. sí. Es que yo hablo tanto inglés. La editorial del Germán. O la editorial de Ariete, es Ariete. no una editorial, es un movimiento filosófico, filantrópico y teológico Ándale. que se llama Ariete Producción. Conducido por Germán. El lavado líder. El líder espiritual del movimiento. Arturo, hay una secta, pues weón. Casi. Qué miedo. No sé si ¿Ya? es la sexta o la séptima ya, creo. Redita Samurai. Ya lo roditó, güey. Ah, ya. Deja pegarle, güey. Chucha, Ahora perdón. es redita Ágata, tierra maldita. Redita Ágata. ¿Quién dijo eso? Ya bueno, el caso es que esas editoriales pequeñas tienen un trato más directo con el público, pues, weón. Y su público es chileno, ¿cachai? Entonces buscan hacer porque, vuelvo a insistir, para mí el eje fundamental de esta discusión es el mercado objetivo. Entonces me gusta ahí, sí, es importante que la editorial sea chilena para que el cómic sea chileno. Si no, no. Por ejemplo, Una editorial grande... mira un realmente ejemplo va a estar- fácil, ya que dijiste Action Comics. La Fortaleza Móvil. Claro, la Fortaleza Móvil es comida argentino o italiano, si se quiere, ¿cachai? Está reeditado por una editorial chilena. A ver, entonces lo que hace una internacional es que maneja contenido internacional como también maneja contenido propio del lugar. Sí, sí. Y una editorial pequeña es netamente del lugar. No necesariamente, porque tiene que ver con la disposición del con la forma de entender su catálogo. Porque por ahí las editoriales pueden tener más de una línea también, pues, weón, ¿cachai? Sí. Tienen un catálogo específico para público chileno, se entiende como historieta chilena, Es qué que a sé eso yo. me refiero que... Y otro catálogo de historieta de exportación. Acción se caracteriza por eso, por reeditar cómics extranjeros
dentro de una de sus líneas editoriales, pues, weón. Sí. Ah, entonces. Puede tener varias líneas, claro. Ahí netamente hace lo mismo que entonces con una editorial. Claro, estaría internacional. haciendo exactamente lo mismo. Claro, su trabajo ahí es la curatoría. Elige qué material reeditar y qué no. Perfecto. O sea, en este ítem quedamos en que a veces sí, a veces no. Oye, estamos Todo depende. Siguiente punto. tenemos un marcador perfecto, güey. La gente va a quedar más enredada que la chucha. Ya no hemos concluido ni una, güey. Más lo que alegamos. Y uno está empezando, ya voy, cuando chuche un chileno. ¿Cuándo llegará algo estos güeyes? Mira, Lo que tú queráis. después tenemos un mercado objetivo, pero lo vamos a saltar, No sé, que no ya sé. lo hemos hablado todo el rato. ¿Ya? Sí, pues bueno, claramente el mercado objetivo. Ahora, yo- pasemos a algo más interesante, la temática. Ya. La temática se puede desglosar en varias patas, ¿no? Sí. Para hacer más fome esta weá. Yo creo que la temática es fundamental. O sea, la temática está pensada en un mercado específico. ¿Sí? Hay temáticas que gustan o no. Y con mi ejemplo de la ciencia ficción de Nantes, yo creo que dejaba clara mi postura. Pues, weón. Tú puedes hacer el mismo género dándole énfasis a ciertas weas distintas o ciertos tratamientos distintos y va a funcionar para un mercado o para otro. Yo creo que este es uno de los puntos claves para poder definir ¿El cómic chileno? la historieta chilena como tal. Porque yo estoy de acuerdo con eso de que el mercado objetivo es bien importante para poder definirlo como tal. Pero llegáis al mercado a través de la temática. Claro, justamente. ¿Cómo te enfocas en esos mercados objetivos? Pensáis en una temática que le interese a ese mercado. Sí. Estáis pensando en los lectores, qué es lo que les interesa leer, que lo identifique también. Porque puede, por ejemplo, venderle superhéroes gringos, que igual les va a interesar. Pero es que podía ser superhéroes con un enfoque distinto, como los superhéroes que hacen los japoneses, por ejemplo. No, claro, sí, Pero está el a caso lo que de voy es que Lautaro. No, porque esos tienen un enfoque gringo, weón. Ahí están usando un hecho histórico chileno, pasan a un territorio chileno, ¿Ya? pero el enfoque es súper gringo, weón. O sea, son mapuches musculosos que prácticamente vuelan y tiran rayos, pues, weón. Entonces, ¿no sería cómic chileno? No lo sé. Vamos para allá. No te quiero apretar, tío Claudio, pero No lo sé, es yo- como para... yo- Vamos para allá, vamos para allá. Mira, es que no me quiero mojar porque no lo he leído tampoco, Ya, ya. entonces no puedo opinar muy a fondo. también. Sí, es verdad. Hay que leerlo. O sea, no fue Sí, leído. estaba ahí hablando de que la Se temática, a través de la temática llega al mercado. Sí, claro. Sí, lo que decía es que, por ejemplo, podéis publicar superhéroes gringos y al mercado también le va a interesar, pero no se va a identificar con ellos. No tan específicamente al menos. Sí. Bueno, hay una realidad que uno le pasa cuando un lector, cuando lee cómic. Dijiste una palabra clave, weón. Que el mercado se identifique. Identificarse. Oye, que yo no me había percatado de esa weá. Pero La fíjate, contraparte. pero fíjate lo importante de esa weá, porque por mucho tiempo los superhéroes fueron ¿Por qué te- blancos y rubios. ¿Por qué te desnudas, tío JP? Porque no pagan a la combo, No weón. puse candente. Oye, sí, pero los personajes eran blancos y rubios, pues, weón. De Sí. vera cuadrada, ¿cachai? O sea, y nosotros no somos ni blancos ni rubios, pues, weón. ¿Y cómo usted...? No, usted no. Yo, weón, ¿Cómo la mancáis? El weón más feo, la mancáis, pues, weón. No, pero a ver... Es que estuvo mucho tiempo en Canadá, por eso se puso rubio, pues, weón. su rubioso. No, pero por ejemplo, y pasaba cuando uno leía cómics chilenos de superhéroes, era como, ay, se nota quien quiere parecer gringo. Pero el Capitán Júpiter es rubio, pues, weón. Sí. Ya, nunca leí. Muy No, antiguo pero de como- su tiempo. Se dice que es el primer superhéroe chileno. Ya. Y tiene un traje rojo, básicamente súper No, pero súper a uno- rubio. súper a uno- rubio. a uno le pasaba cuando pendejo que uno leía cómic. De hecho, acá en Chile era como, bueno, esto quiere parecer gringo. Sí, y todo el- eso. Es Sí. un cómic que quiere parecer gringo. Sí, y que no te generaba esa identidad, aunque pasara, no sé, en la torre entera. Tal cual. Es que ya, tengo esa misma postura con el de Wolverino. ¿Cachai? Ya. Ojo, insisto, no lo he leído. Y por ahí es a toda raja y no pasa nada. Pero yo tengo esa sensación con el cómic, ¿cachai? Ahora, Que yo- es un yo cómic creo- que quiere ser gringo, aunque sea de mapuche. Ya, igual hay que plantear un punto acá, que Dispare. a lo menos mi posición es que entre que no existe ese cómic, porque igual tiene harta controversia ese cómic, o esa serie de cómics. Ojo, yo no lo estoy criticando, ¿ah? Para nada. No, pero para que se aclare nomás. Entre que esté y no esté, yo prefiero que esté porque siento que aporta. Por supuesto, yo también. Para que la gente, no, es para que los autores no piensen Que lo estamos atacando, ¿no? Sí, es solamente para eso. De ninguna perspectiva. Yo estoy por completamente de acuerdo que el cómic existe, que le siga yendo bien y ojalá hagan los dibujos animados y todas las cosas que quieran hacer. Que lleguen a Netflix, todo lo Es solamente Pero para claro, eso. pero cuando digo que es un cómic que, aunque pase en Chile y sea mapuche, es un cómic que quiere ser gringo, o que tiene ese gusto gringo,
no lo digo de mala manera, si a mí los cómics gringos también me gustan, pues, bueno, como decir, ¿Vos trabajáis en eso? Batman es gringo y por eso no me gusta. No, weón, me gusta Batman. ¿Cachai? Es para claro, para que los Sí, autores claro. no piensen que... Que lo estamos atacando. que- No, por favor. Aquí toda conversación es buena onda. No, hasta ahora, ni te digo. Hasta ahora. O si no. Bueno, entonces llegamos a un punto importante: la identificación. Pero, ¿estamos de acuerdo con la temática? Sería la primera vez que estamos de acuerdo en algo, weón. Yo diría que sí. En general siempre estamos de acuerdo. ¿Ah, sí? Hasta ahora. Sí. Ah, pero yo no Sí, te estoy de acuerdo con pego. eso. Yo no estoy de acuerdo con que estamos de acuerdo. Ya, Sí, pero sí, igual Sí, con la temática llegamos a la identificación con tremendamente la obra. importante, sí. ¿Algo que agregar? No, Yo creo que estaría bueno la contraparte, que cómic es como, es que es chileno totalmente. bueno, mucha Mucha de Capitán Garra. que uno lo lee. Capitán Garra, pues, weón. O sea, esos son casos Puta, que el uno lo lee. cómic culiao, bueno, ese. ¿Leíste los dos, no? No, el primero no, pero el segundo vi una reseña en Facebook. O sea que yo tenía una idea parecida. No, mentira. Hoy va a tirar otra historieta más anunciada. ¿Pero la tercera parte o...? O sea, que hay, no, otra obra. Ah, ya. No recuerdo el nombre. Está bueno, sí. Ya, ahora llegamos justamente a propósito de Capitán Garra, otro tema, otro punto, que es el hecho histórico en el que se puede basar la obra. Ya, yo... Por ejemplo, Capitán Garra está ambientado en... Ayúdame. Es un ex soldado de la Guerra del Pacífico que recorre Chile. Pacífico, sí. Entonces recorre Chile en esa época y pasa por todas las weas que pasaron Está en esa ambientado en época. eso. La pacificación de la Araucanía, Llega al norte de Perú. el conflicto de la Patagonia con Argentina, todas esas weas. Perú también. Acá Perú, recorre todo Chile y todos los conflictos que hubo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Yo, este parámetro, yo lo incluí en la pauta con la segunda intención de poderlo hacer mierda para poder decir que no estoy de acuerdo con esa wea. y la prueba más indiscutible de esta wea son los western italianos. Ya. ¿Cachai? O sea, que un cómic suceda en un hecho histórico, que se basa en un hecho histórico, que transcurra en un territorio específico, porque los hechos históricos transcurren en un territorio específico, Sí. no significa que sean cómics nativos de ese lugar. Todas las películas medievales que hacen los gringos que pasan en Europa no son películas europeas. ¿Cachai? Todo el cine de western que hacen los italianos no es cine no es cine gringo. ¿Cachai? Y antes decíamos Se puede retrotraer ese género a sí mismo. sí, por supuesto. Y Sí, los hechos, eso. y tú podías hacer una película sobre cualquier hecho histórico, sobre el Che Guevara, Tú puedes hacer una o los mineros. o los mineros que La sí, película de los y mineros. son películas gringas, ¿cachai? Ahora, yo creo que eso puede aportar hacia el punto anterior, que era la identificación con la temática, hacia el público objetivo que estáis apuntando, pero no es requisito. Déjame llevarlo un poco más allá. Hay hechos históricos que involucran a dos países, ¿Ya? como por ejemplo que sea la bomba de Hiroshima, y tenéis dos miradas distintas, la de los gringos y la de los japoneses, y son dos obras distintas. Bueno, hay cientos, ¿no? Pero podéis pescar dos obras distintas y van a ser súper distintas una de la otra, ¿cachai? A pesar de que es el mismo hecho histórico, y una obra va a ser gringa y la otra va a ser japonesa. Mira, bueno, ya no me acuerdo de la película, pero que hay dos películas que tratan de lo mismo, que es Carta de Iwo Jima y la de Clint Eastwood. No, pues esa es la de Clint Eastwood, Carta de Iwo Jima. Son dos películas. Son dos películas, Sí, pero una- ¿cómo se llama el otro? No, pero las dos son de Clint Eastwood. Sí. Es que son el mismo hecho histórico del mismo director, Pero- uno con actores gringos y otro con actores Está bien, japoneses. pero todas esas dos películas, todo eso es gringo. Ya, Pero si tú ves que hay, por ejemplo, Pies Descalzos, que es un anime japonés sobre la caída de la bomba, eso es 100% japonés. perfecto. ¿Cachai? O la tumba, no sé. O la tumba del Sí. Zen es lo mismo que Pies Descalzos, pero casi la Sí. misma temática. Perfecto. ¿Cachai? Y es una visión súper distinta. Entonces ahí prima la visión del director y podríamos decir... Dirección autoral, básicamente. Y el mercado objetivo también, pues, ¿cachai? Mm. Si no, Sí, yo también. creo que el hecho histórico no tiene Yo nada que ver. yo creo que hay que importante que entonces un hecho que te esclarece mucho del tema de la autoría, la identidad y todo el tema es la propuesta del director. Sí, pues, es que el director es autor, pues. Ya, en el Absolutamente. caso del cómic, el autor Claro. viene a ser lo mismo. O los. O los, claro, perfecto. Sí, ojo, cuando yo digo cómic de autor, O les. me refiero a el tipo que hace toda la pega solo o que comparte la pega con el guionista, no Por pasa supuesto. nada. Por supuesto. Sigue siendo tan autor. Sí. Bueno, ese tema pasémoslo rápido Los entonces. autores o les autores. Les autores. Hay que ser inclusivos. Hay que ser inclusivo, te hace que me dio pena. Hay que ser inclusivas. Me dio pena. ¿Por qué? Te dio pena. Si eres inclusivo le da pena. Humor escolar. Que...
Acuérdate que hay un momento en que el panel de baja 12 años. Este es el momento. Este momento, ya. Bueno, volvamos a la edad. A la edad adulta. Pertinente. Ahora este punto está más cabezón, por decirlo así. Que es la relación estética o argumental con obras clásicas anteriores. A mí ese punto me gusta mucho y es uno que se toca muy poco. Que nadie habla de esta weá. Ya, hablemos de eso entonces. Hablemos de esa weá. Está raro. A ver, Por ejemplo, lo que pasa es que aquí podemos relacionarlo directamente con obras de historieta o la historieta bebe de otras fuentes, ¿cachai? Ya sea la literatura o la pintura. ya. Entonces uno puede relacionar la historieta con distintas estéticas que se hicieron en ese país que estáis buscando, ¿no? Ya. Qué sé yo, el mejor ejemplo es cuando el manga, cuando uno analiza el manga, el origen del manga moderno tiene mucho que ver con Disney, ¿no? Tezuka se basa en la pega de Walt Disney, pero a su vez Sí. el manga bebe de la tradición japonesa del kiboshi y del ukiyo-e, que son dos estilos pictóricos japoneses medievales. Mira cómo sube el nivel de la conversación. De la mierda, güey. Bueno, el kiboshi son libros ilustrados pero medievales, ¿cachai? Como del 1700. Japón en la Edad Media duró hasta 1800, así que, ¿cachai? Son medievales. Y Entonces, ¿es que los hombres cultos son atractivos? No, pero, oye, pero... Hay que hablar de eso, no conmigo, sino con el público que nos está escuchando. Bueno, pero eso, ¿cachai? El manga bebe de estos estilos pictóricos y literarios. Y no sé, por el caso del cómic chileno, habría que buscar otras afluentes. Yo creo que hay más afluentes literarios que pictóricos, porque la pintura chilena no sé si está, aquí me van a querer colgarlo, bueno, la pintura chilena no sé si es tan característica de Chile, como que los grandes pintores chilenos son fácilmente emparentables con pintores europeos. Sí. Sí, muy, muy fácilmente. Y aprendían de ellos. Hasta se confunden, claro. Sí, de hecho, iban a París a estudiar, pues, bueno. No hay- Entonces, no sé, pero y con la historieta siento que pasa algo muy parecido cuando hablamos de los grandes clásicos chilenos de historieta, o están directamente emparentados con los cómics europeos o con los cómics gringos. ¿Cachai? Yo el otro día decía que esta fantasía de que el cómic de finales de los 60 y principios de los 70 tenía identidad nacional es mentira, eran puros rubios de pera cuadrada, ¿cachai? Y La llamada edad dorada. la edad de algún día vamos a debatir sobre ese tema, ¿cachai? Ese tema que Es una era discusión Pero, como Mauricio Díaz. a lo que, claro, a lo que voy es que si buscáis emparentar el cómic con esa historieta, igual lo estáis emparentando con historieta gringa a la larga, po, weón, ¿cachai? O con historieta francesa, ¿me entendí? Pero, No, y tal punto la estética que se producía el cómic gringo o norteamericano acá en Chile, sí, en un momento. pero incluso el cómic chileno que se hacía era copiado del gringo. Había cómic de la Segunda Guerra Mundial, cómic de western, A eso me refiero, que el nivel era tal que era como perfectamente lo que se hacía acá se podía... tal cual. Entonces, emparentarnos con esa historieta, para lograr una identidad de historieta chilena, emparentarnos con esa historieta, sería un absurdo, porque esa historieta es gringa, entonces sería como emparentarnos con la historieta gringa de esa época. En cuanto a estética, parece que es difícil arrancar de la influencia. No, Y no, parece que pero nunca la vamos a tener la propia. No hay que hacerlo, ni buscarlo, ni nada, está bueno. Pero parece que la diferencia entonces está en la temática. No sé, bueno, sí, puede ser, pero es que uno también puede buscar temáticas estéticas propias, pues, weón, ¿cachai? No hace falta definir un estilo de cómic chileno, o a veces es una No, estupidez. yo creo que ya no pasó O sea, tanto. no, es una estupidez. Porque, por ejemplo, en Argentina sí se dio un Pero es poco que se eso. termina dando solo, ¿cachai? Se termina dando solo. Así, este es tema de otro debate, pero alguna vez con algunos amigos llegamos a la conclusión de que esos famosos estilos, que el manga es de una manera, el cómic argentino es de otra manera, el cómic francés de otra manera, tiene que ver con los tiempos de producción, ¿cachai? O sea, los tipos tienen que sacar la pega rápido, entonces dibujan de cierta manera para que salga rápido, ¿cachai? Es otro debate. Pero aquí a mí me interesa emparentar la obra con la corriente propia de ese país, ¿cachai? En el caso de Chile y las historietas, cómo emparentamos la historieta con otra historieta chilena previa y que eso le dé identidad a la historieta, ¿cachai? A mí esa weá me resulta muy difícil, porque como digo, la historieta chilena previa tiende a ser o gringa o europea. Ya, y en el caso de, por ejemplo, Mochadic. Mochadic es un aporte propio. De hecho, yo diría que toda la obra de ¿Pero Gonzalo qué? Martínez, ¿Ya? que lo tengo que nombrar en todos los podcasts, yo creo que toda la obra de Gonzalo Martínez, a pesar de que... Yo vi ese caballero. ¿Cómo viajas? Sí, Qué como vida. vive. Es que así Qué viven los grandes, po, así Qué viven los vida, grandes. hombre, qué bestia. Oye, pero pongámonos en el caso de Mochadic. ¿Qué es la diferencia? ¿Cuál es el aporte para decir este es cómic chileno? Bueno, yo creo que son varias, una sumatoria de ¿Ya? todos los parámetros. No, pero para que la gente vaya cachando. Sí. Wow, Pero podemos terminar este tema antes. perdón. No, era para. Es que yo realmente estoy reflexionando sobre este tema, no tengo una respuesta ni una... Como usted quiera, tío. No,
No tengo una verdad absoluta aquí, no tengo una receta, ¿cachai? O sea, si la tuviera la estaría dando. O sea, yo te estoy preguntando porque me genera interés lo que tú estás contando. Yo diría que este es un punto interesante de analizar, pero que no tiene una respuesta satisfactoria. No la tiene. Y aunque la tenga, para que esto realmente resultara, todos tendríamos que ponernos de acuerdo, todos los autores de Chile van a empezar a trabajar, y eso no va a pasar nunca, y ojalá que no pase nunca, porque parte del chiste de la historieta chilena es que es diversa. Sí. Pero sí es una cuestión interesante de pensar, ¿cachai? Que el hecho de que una obra se emparente, ya sea estéticamente o narrativamente, con otras obras anteriores de ese mismo país, le da una cierta identidad a la obra. ¿Cachai? Que eso, por ejemplo, se habla del realismo mágico como un subgénero literario propio de Latinoamérica. ¿Cachai? Sí. Lo cual después no es cierto porque Miyazaki también hace realismo mágico, ¿cachai? Y es japonés, pero da lo mismo. Sí. Pero sí se habla del realismo mágico como un movimiento literario propio de Latinoamérica. Entonces, por ahí es una corriente literaria de la que la historieta chilena o latinoamericana podría abrevar. Mira las palabras que estoy usando, pues, ¿cachai? Para tener una cierta identidad propia. Sí. Me está quedando de culto. Puta, que está quedando lindo el podcast, weón. Déjame decir, poto caca. Ahí sí. Te sentía mal. Sí, me sentía mal, güey. Me sentía mal. Sí. Ahora insisto, es una reflexión al voleo, Juan. Yo no pretendo tener la respuesta sobre esta weá. Yo creo que es difícil llegar, como decía, a una conclusión de esto, porque justamente, claro, los referentes anteriores eran extranjeros y los referentes, yo creo que ahora se está creando tal vez un acervo cultural chileno donde desde el cual beber hacia adelante, pero ahora mismo yo creo que no hay una respuesta satisfactoria. Amable oyente, usted no me ve, pero todo este rato que está hablando Juan Pablo yo estoy asintiendo con la cabeza. ¡Wow! ¡Qué información, man! Fuera hueado, es que necesitaba decir algo estúpido. Dije mucha hueá inteligente, necesitaba decir algo. Fuera hueá, yo creo que ese es un punto clave, weón, de que este movimiento, si se le quiere llamar así, esta escena del cómic. Este movimiento. Es muy. Ya. Realmente podría llegar otro aporte. Es muy nuevo, weón. Yo de verdad creo que esta weá tiene 10 años. ¿Cachai? Entonces, ¿es chileno? Sí, el cómic chileno. Cuando nos referimos al cómic chileno, ¿de qué hablamos cuando hablamos del cómic chileno? Yo creo que hablamos de Road Story. En parte con Road Story, absolutamente. De Gonzalo Martínez y de. Uy, se me fue el nombre. Bueno, lo digo en todos los podcasts. Alberto Foguet. Sí, entonces, mirar más atrás de eso tal vez no tiene mucho sentido. Siempre tiene sentido, pero creo que es clave esa weá de que es muy nuevo. Yo creo que va a tardar un poco más de años en que se dé forma a sí mismo, ¿cachai? Sí. Y por todas esas reflexiones que nosotros tengamos van a ser reflexiones buenas, ¿verdad? O sea, para desarrollar concretamente esa respuesta hay que esperar. Tendríamos que volver a grabar este podcast dentro de 10 años. Si estamos vivos, primero. Ya, pero güey, tampoco somos tan viejos, güey. Ya te estáis matando. Ya. Uno nunca sabe cuándo se vive. No, mira, en el episodio. Te ponen a atropellar a la salida. En el especial episodio 3000, en 10 años más, vamos a. ¿Sacaste la cuenta? ¿10 años son 3000 semanas? No sé, lo diría el boleo. No imaginas. Luego 10 años son 500 semanas nuevas, güey. Ya vamos a estar con caviar. ¿Te cuesta cagar el calor, güey? Sí, es que es un hombre caliente el no, es que la conversación está muy candente. Pero ábrete una ventanita, güey. No se abre, güey. Puta por sacas. Cuando suene es porque Juan Pablo está haciendo cosas acá. Bueno, un punto final para el temita. Que tiene harta relación con lo que estábamos hablando recién también, que es la cultura o idiosincrasia tanto del autor como del mercado en el que se enfoca. Yo creo que... Chucha, estoy respondiendo. Don Diego, no sé si usted quiere... Perdón, que me perdí con la pregunta. ¿Estás revisando Facebook? No. No, es que me quedé pensando lo anterior, perdón. La cultura o idiosincrasia tanto del autor como de la obra que se le imprime. No sé. No, ¿cuál es la pregunta? Que si crees que es un factor que permita definir alguna obra como historieta chilena, propiamente tal. No, obvio, o sea, en el caso de Ortega, uno podía pensar eso, perfectamente. Yo creo que sí y que absolutamente. Esa puede tiene que ver directamente con la temática y la temática como apuntar al mercado. El mejor ejemplo es Jodorowsky. Jodorowsky. Ya, volvamos a Jodorowsky. Jodorowsky, que su obra pasa en un país ficticio, en un planeta ficticio, pero claramente está teñido de la cultura chilena y de la idiosincrasia chilena. Yo nunca he leído el Vical,
Muy mal, pues. Lo confieso acá frente a todos ustedes y todo el tema, pero he visto mucho las películas. Pero veis Sabrina. Pero veo Sabrina, que es muy chileno también. Pero yo he visto todas las películas de Jodorowsky. Ya. Y en las películas de Jodorowsky siempre está, por ejemplo, el circo, que está inspirado en los circos que iban a Tocopilla. De hecho, en Tocopilla también hay muchos elementos inspirados. O sea, imagino que en el tema del desierto puede ser un factor. Sí, absolutamente. ¿A dónde yo me pregunto por la cresta? Estábamos hablando de la idiosincrasia y la cultura, que la obra de Jodorowsky la tenía por una idiosincrasia. Claro, en el caso, muy influido por el tema del tarot, yo sé que el tema del desierto, el tema de los payasos. Las drogas. Las drogas. Absolutamente, sí. Ya, bueno, ahí no sé. La droga y el esoterismo. El esoterismo en general, ¿cachai? El tipo aborda la parte esotérica del... Ya, pero eso no es tan chileno, eso es como más cultura... Ah, ya, perfecto, te cacho. Ya, pensé que estabas hablando de lo que... Es como qué elemento recupera Jodorowsky desde su Chile de hasta 54 cuando se fue. Y lo aporta en su... Claro, pero la droga, el enfoque que él tiene con la droga es el enfoque pachamámico, ¿cachai? El indígena. Muy latino. El enfoque, claro, fue como su época más mexicana, por ejemplo. Bueno, ponele, lo que sea, igual hay chamanes en Chile y en Perú y donde tú queráis. Sí. Pero a lo que voy es que su enfoque de la droga es ese, no es el punky inglés que anda agarrando zapatas con los semáforos, ¿cachai? Es otro enfoque de la droga. No, de hecho uno lo ve en la montaña sagrada con una bola que la cresta. Que sí, es que todas sus obras. No, en general sí, es verdad. Pero es como el especial drogas. ¿Cachai? Como montaña sagrada, especial drogas. Y esa película es muy volada. Pero eso está inspirado, por ejemplo, en toda la cultura mexicana. Y de hecho como que se desarrolla mucho en México, todo el cuento. Pero respecto a la pregunta que hace Juan Pablo, entonces hay elementos que toma Jodorowsky de su Chile y lo aporta, y eso hace que, bueno, digamos, es un autor chileno que para mí es fundamental. Que tiene un enfoque chileno. Para mí es fundamental, sí. La idiosincrasia y la cultura del autor, y cuando esa idiosincrasia y esa cultura se reflejan en su obra, porque después es debatible si es que se puede desprender o no, pero claro, hay veces que es a propósito, cuando eso se refleja en la obra, para mí esa hueá es fundamental para definir si es que el cómic es chileno. Yo te decía que para mí el punto clave aquí es cuando el autor pone una impronta específica para que la obra tenga un gusto a Chile. ¿Sí? No se trata de que los buenos coman empanada y cazuela. Se trata de, no sé, estamos ya en la hora. Y con esa reflexión cerramos. No. Como que hemos abortado el... Ahora voy a plantear una última pregunta para cerrar el temita por hoy. Lo podemos continuar en otra ocasión. Pero... No puedo. ¿Está interesado en un seguro? ¿Ah? No, nada. Pero, ¿tiene sentido hacerse este tipo de preguntas en un mundo globalizado? Esa weá es clave, weón. ¿Importa que una obra sea chilena si estáis pensando en un mercado global? Para variar, yo tengo una postura al respecto, pero quiero escuchar primero lo que dice. Yo creo que es inevitable que sí. Inevitable que alguien de Temuco diga que es de Temuco. Que sea es importante. Sí. Porque a pesar de que los códigos culturales de cualquier parte del mundo ya se entienden en general, es inevitable que el lugar te genera una personalidad. O sea, yo lo veo siendo de Santiago, viviendo acá, noto que hay una forma de ser, una forma de sentir las cosas, una cosa de vivir las cosas. Un ritmo diferente. Sí. Un ritmo sobre todo acá que es mucho más calmado todo el tema. Sí. A pesar que la gente acá, como don tío Claudio, tiene una personalidad súper explosiva. Pero no tiene nada que ver, po, weón. O sea, tú ves que hay un buen explosivo acá y un buen explosivo allá, y son explosiones distintas. Lo vemos un buen calmado acá y un buen calmado allá. Pero son distintas. Son distintas, claro. Son tranquilidades distintas. Absolutamente. Son matices distintos que, a pesar que se pueden entender culturalmente, hay códigos que se lo pueden entender perfecto. Esos matices son inevitables del lugar. Ya. O sea, alguien del norte, por ejemplo, te doy una idea. Alguien del norte tiene esa personalidad que uno piensa al principio que piensa que te odia. No sé qué tiene la gente del norte que uno primero piensa que te odia. Y después tú cachas que no, que son más reservados, que son más piolos, y después como que se sueltan con uno. ¿Cachai? Que la gente del sur al revés. Ya, mira. Pero entonces hace inevitable que esos matices no se puedan borrar. Alguien de Chile siempre se va a notar que es de Chile. Y yo creo que la búsqueda está en entender, y a propósito de entender la realidad de otros países, ¿ya? Yo creo que se te hace más fácil ver cuáles son las diferencias y qué es lo que te hace ser chileno, creo yo. Esta es buena pregunta. ¿Te gusta el No, pero estoy... No, ¡córtatelo, güey! Está quedando tan lindo, güey. Todo en tu obra.
¿Te gusta? Tú dibujas Sí, básicamente sí. para el mercado extranjero. ¿Tú crees que imprimes algo de tu identidad chilena en tus dibujos? ¿Consciente o inconscientemente? Yo creo que deben... A ver, cuando leo los guiones, yo creo que hay cosas que lo interpreto. El guionista lo escribe de una manera, entiendo su realidad, y que yo lo leo de otra manera. Tú le das una mirada particular. Entre lo que entiendo la cultura, por las series, por el trato con el cliente, todo ese tema, pero hay cosas que yo sé que sí o sí. La cosa es que yo creo que inevitablemente hay cosas que yo interpreto ese guión a la chilena. Ahora, ¿qué son ese tipo de cosas? No lo sé con certeza. Pero deben haberlo, estoy seguro de eso. Sí, yo coincido plenamente. Sí, yo estoy de acuerdo. Es extraño, estoy de acuerdo con todo lo que dijo Diego. Pero quiero agregar una buena. Yo creo que en el mundo globalizado del que hablas tú, tomando en cuenta la obra de autor, creo que para hacerse notar dentro del mercado que es tan amplio y hay tanta obra disponible de tan buena calidad, creo que el hacer un rescate propio de la mirada única que tenemos nosotros como chilenos o como sudamericanos o como temuquenses o como lo tú quieres, hacer un rescate de eso te va a dar una impronta propia para competir con el del lado, ¿cachai? Yo siempre pongo el mismo ejemplo, bueno, o sea, si tú vayas a ser superhéroe para competir con Batman, vaya a perder, Frank, ¿cachai? Vaya a perder. Tu cómic no lo va a comprar nadie, porque los lectores de superhéroe quieren Batman, no quieren la otra wea. Entonces lo mejor que podía hacer es darle un enfoque distinto, y ese enfoque distinto perfectamente puede ser tu forma única de percibir el mundo, da esta cultura, esta idiosincrasia. Ahí tendríamos el caso de Jodorowsky, que exactamente. Tiene una... Bueno, igual Jodorowsky es un genio, pero... Sí, pero por ejemplo, volviendo al tema del circo, mucha gente, no sé, ahora una entrevista con un crítico de cine británico que decía, ¿por qué el tema de los circos? ¿Cachai? Y en México también le preguntan el tema de los circos, y siempre decía, no, que ahí en Tocopilla siempre llegan circos, mi papá fue trabajar en el circo, todo el tema. ¿Es el mismo? Además, claro, entonces ese aporte, claro, pues, te doy la razón. Entonces tú planteas que, no como único elemento, pero uno de ellos sí, a considerar es el otorgarle un plus en un sí, punto de vista de mercado. Absolutamente, sí, porque tenés que buscar una manera de distinguirte, pues, weón. Y por ejemplo, voy a poner un ejemplo bien weón, pero que si todos los países de Europa, le dicen Europa del Este, la Europa vikinga, ponele, ¿cachai? Sí. Los alemanes, todos esos weones son terribles fríos, ¿cachai? Entonces esos weones dibujan unas personas que andan por la calle y se juntan con otras, los weones se van a saludar como de 1 metro de distancia, pues, ¿cachai? Y si vos dibujáis personas que andan por la calle y se juntan con otras, se van a saludar de abrazo y de beso y de mano, Sudamérica, ¿cachai? Claro, y los vais a dibujar distintos, ¿cachai? Sí. ¿Me entendí? Entonces esa clase de cosas hacen una forma distinta de narrar. La forma de marcar las pausas, etc. Entonces yo creo que sí, que es fundamental. O sea, que sirve, ¿cachai? No sé si es fundamental, pero sirve y aporta mucho discutir esta clase de weá en un mundo globalizado. Para eso, como decía, desde un punto de vista mercantil más que nada. ¿Crees que tiene algún otro valor, por ejemplo, cultural? Sí, claramente. O sea, el valor... A ver, ya aquí nos vamos a la mierda, pero... Yo creo que las obras son inmortales, entonces las obras son representativas de una época y un lugar y una visión única del autor, ¿cachai? Y esa weá dentro de 100 años, 500, 1000 años, cuando evalúen esa obra van a poder tener esa visión, Entonces si vos estáis como weón copiando la visión de los gringos ¿cachai? Y evalúen tu obra dentro de 100 años. Que también va a ser un registro, así como, mira qué buenos que eran que andaban copiando los gringos, ¿cachai? Claro, sí, perdón. ¿Me entendí? Y hoy cuando se habla de los... No me acuerdo cómo se llamaban estos weones, ni siquiera me acuerdo su nombre, weón. Habían unos weones que vivían al lado de los espartanos, se llamaban... no me acuerdo, ya, bueno, se llamaban los Pepitos, ¿cachai? Y los Pepitos desaparecieron porque se dedicaron... Bueno, en la peli de 300 es el otro grupo de weones que van. Ya. Bueno, me acuerdo. Ya, lo que sea. El punto es que de esos buenos no se acuerda nada porque los buenos estaban todo el día tratando de ser igual que los 300. Pues bueno, eran los buenos que les fabricaban la ropa, que le hacían los zapatos, los espartanos se dedicaban a puro pelear, ¿no? ¿Cachai? Entonces pasa lo mismo con los gringos. Son un país altamente militarizado y si nosotros nos dedicamos a puro copiar su cultura en vez de hacer rescate de la nuestra, cuando se analiza esto desde el futuro, o sea, los gringos nomás, ¿cachai? Y los demás buenos, no sé, eran otros buenos que andan ahí. No, yo creo que con el tiempo... Se ha logrado identificar, voy a dar un caso de tele,
Yo sé que queda poco tiempo, pero el caso de los 80, la serie, ahí uno un poco empieza a rescatar cómo éramos en algún momento dado. Ahora, ¿por qué te lo puedo contrastar? Es una serie española, te aviso, ¿no? No, es que yo vi esa, Cuéntame se llama, y que la vi. Y no es adaptación. ¿Cómo se llama? Cuéntame cómo pasó, se llama una serie completa. Pero la vi completa, de hecho estoy al día. Es la transición ahora, del franquismo. Sí, y se nota la diferencia entre los personajes. Primero no es adaptación, pensaron primero hacer la adaptación. Y de hecho los argentinos hicieron la adaptación. Y se nota, por ejemplo, que el protagonista, que Juan Herrera, el chileno, en el caso del español se llama Antonio Alcántara, si bien comparten muchas cosas por ser padre, no, son totalmente distintas. Claro. Porque el español busca, por ser de pueblo, busca que la gente lo reconozca de otra manera. Bueno, pero ahí volvemos a la cuestión que decíamos delante, que se pueden contar dos historias, la misma historia con dos enfoques completamente distintos. Y el matiz es totalmente distinto, por el hecho de que sea chileno, tiene una característica en la personalidad de Juan Herrera, por ejemplo. Es un buen ejemplo, yo creo. 31 minutos podría ser otro ejemplo. ¿En qué sentido? 31 minutos recontra chileno. Sí, pero se puede ver en cualquier lado. Pero en Brasil, por ejemplo, yo sé que mató. Es que en todos lados mata. En todos lados, México la rompe, ¿cachai? Pero un punto que tú lo ves y es chileno por donde lo sí, pues, totalmente. ¿Cachai? Y tiene esas cosas que de cabros chicos. Hay un capítulo de la pérgola de las flores, pues, weón. Sí, pues. ¿Qué más querís, pues, weón? A veces un triunfo, por ejemplo. Sí, aseguro. Un triunfo de rescate de, bueno, esto es chileno y no lo escondemos ni buscamos ser gringo. Tampoco buscamos ser los mapes. No, pues, no, para nada. ¿Sí? Por dar como un caso como sencillo de, buscaron... Sí. No, claro, el valor agregado hizo la diferencia. Estaba interesante, lástima que terminó. Sí, estamos re corto tiempo, yo creo que... Sí, dejamos hasta ahí. ¿No hacemos recomendaciones? Cortita nomás, las nombramos. Dale. Para que las lean. Yo creo que no, bueno, son recomendaciones que valen la pena pues sí. extenderse. Sí. Entonces, ¿qué digo de su recomendación de Netflix? Que no la vi. No he visto Netflix, pero creo que es buena serie. ¿Recomienda los 80 entonces? Recomiendo los 80 todo el rato. Y 31 minutos. 31 minutos. No, habíamos traído para recomendar el Incal. Yo he traído el Incal y... Yo, Alex Nemo. No, pero de verdad son obras que... La próxima semana lo desarrollo. Son obras que valen la pena... Yo voy a buscar qué recomendar en Netflix. Sí. Eso. Bueno, quedaron algunos puntos pendientes que los podemos dejar para otro episodio. Yo creo que estuvo bastante buena la conversación. Estuvo intenso. No sé si fue... digamos, sí, poco más. No sé si podríamos decir que sacamos algo al limpio específicamente, pero lo importante es que les dejamos la reflexión a los podcast escuchas. Que la gente nos comente su versión de las cosas que hablamos, con los matices. Por supuesto, si están en desacuerdo en algo. Estoy seguro que Chris va a escribir cosas. Ahí denle like a la campanita y todo eso. Sí. Un saludo a los que nos han comentado hasta ahora, los comentaristas habituales que han sido Chris Fattori, Marco Cantillana también. Martin Brach, Dani Jiménez. Puta, no me voy a acordar. Siempre se me olvida alguno. Que Dani Jiménez no ponga fotos de supuestos editores. Alejandro Castillo. Que se ubique, por favor. Los comentarios de cada uno de nuestros auditores son responsabilidad de ellos. Son responsabilidad de eso. Esto es como cuando terminan los programas y esto es responsabilidad exclusiva de lo que no. Pero hay que decirlo bonito. Después lo aceleráis. Perfecto. Bueno, espero que hayan disfrutado el episodio y nos escuchamos en la próxima. Chau. Adiós. ¡Ay, no se grabó! No es chiste, wey.